Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Ronald Mora, soy estudiante de la Universidad San Marcos y estoy llevando la materia de Administración Tributaria. Hoy es, según las indicaciones, había que decirlo, hoy es 14 de junio del 2023 y son como las 8:48 de la noche, más o menos. Básicamente el videito es para realizar el segundo trabajo, ¿verdad? Es un video correspondiente al tema de tributos y demás. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el trabajo y tal vez, bueno, para dar inicio la primera consulta era definir qué es tributo y mencionar cinco características. Entonces, bueno, básicamente el tributo, la norma costarricense lo define como las prestaciones o el dinero, ya sean impuestos, en tasas, en contribuciones especiales que el Estado su ejercicio de poder de imperio, ¿verdad? Exige a los contribuyentes con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del mismo, ¿verdad? Es decir, fondear sus arcas para poder hacerle frente a sus obligaciones. Dentro de las características de los tributos está una muy importante, es la obligatoriedad. La obligatoriedad lo que habla es que los tributos son de carácter obligatorio, quieran o no hay que cumplirlos. La segunda es un tributo que me cuesta un poquito el nombre, se llama la coercitividad. Ese tributo lo que habla es de que el Estado, al ser un tributo obligatorio, si no se cumple, tiene la posibilidad de hacer una sanción a la persona que lo incumpla, ¿verdad? Ya sea persona física o jurídica, eso es importante tomarlo en cuenta. Otra de las características de los tributos, ay, perdón por la luz, otra de las características de los tributos es el tema de la finalidad pública. La finalidad pública hace referencia a que los tributos se recauden con el propósito de generar recursos, como lo dije al inicio, para que el Estado pueda invertirlos y pueda cubrir sus obligaciones, siempre pensando en el bien general. Eh, la otra característica es el monto a pagar. El monto a pagar se establece según criterios de ley, no es antojadizo, está bajo una ley específica y bueno, cada persona debe estar claro de cuánto debe pagar de sus tributos según su condición, ¿verdad? Y bueno, más importante, otra de las características, ya para finalizar, esta sería la característica 5, sería la exigibilidad legal. ¿Verdad? De nuevo, son obligaciones que hay que cumplir, están respaldadas por una ley y debemos sí o sí de cumplirlas. Entonces, la exigibilidad legal lo que habla es de que estos tributos son de carácter obligatorio, independientemente del tipo que sean, hay que cumplirlos. ¿Verdad? Bueno, acá entramos en la pregunta 2, ¿verdad? Que es dar tres diferencias entre el impuesto y las contribuciones especiales. Y bueno, tal vez vamos a dar inicio correspondiente a una de las principales diferenciaciones, es la base de imposición. En el tema de los impuestos existe ya determinada según la base de imposición la combinación, por decirlo de alguna forma, digamos los montos a pagar de cada uno de los impuestos ya están establecidos por ley, ya todos están claros, sean personas físicas o jurídicas, aunque uno de servicios, aunque el otro venda artículos, ¿verdad? Temas de retail y demás, este, ya se establece o ya se da por un hecho que la base de impuestos se calcula según lo que establece la ley. Correspondiente a las contribuciones especiales no existe, ¿verdad? Básicamente una ley, o no es que no exista una ley, sino es que no está escrito per se, si usted hace esta actividad tiene que pagar esto y demás, sino que esa se calcula según el programa que se amolde al tema de contribuciones especiales, ¿verdad? Estamos claros de que así es como funciona. Correspondiente a la segunda diferencia, ¿verdad? Podemos ver que el destino de los ingresos es una de las diferencias, ya que en el tema de los impuestos, los ingresos generados básicamente son para el Estado y se utilizan para financiar el gasto público y para las obligaciones del gobierno. Y en el caso de las contribuciones especiales, los ingresos generados por estas contribuciones se destinan específicamente a financiar el costo de la obra o servicio que se está dando directamente, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy distintas. Eso es una de las diferenciaciones. Otra de las diferenciaciones, bueno, es que básicamente esta recae un poquito con una de las características de los tributos y es que es de carácter obligatorio. El tema del pago de impuestos es obligatorio, ¿verdad? Es de carácter obligatorio hacerlo según lo que está de acordado. Y en el tema de contribuciones especiales, si bien es cierto, también son obligatorias, ¿verdad? Que esto es importante tomarlo en cuenta. Los únicos que están obligados a pagar esto son los contribuyentes que se benefician directamente de esa obra o el servicio específico. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tienen. Ya con esto paso a la tercera consulta. Y la tercera consulta lo que nos dice es
perdón, de la definición de precio público y dar tres diferencias con respecto a las tasas, ¿verdad? Entonces, bueno, acá para entrar ya en la definición, el precio público es una figura que se utiliza muchísimo en la administración pública para el precio, perdón, para el cobro de servicios y actividades de carácter voluntario o facultativo. Normalmente las entidades gubernamentales, ¿verdad? Las entidades estatales, los organismos autónomos, tienen básicamente las obligaciones de tener un precio público y no están amarradas a impuestos o tasas, ¿verdad? Sino que básicamente es en el tema de precio público. Una de las diferencias importantes entre el precio público y la tasa es la base legal, ¿verdad? El precio público existe una fijación del precio que se realiza mediante una norma específica y en el caso de las tasas son tributos regulados por leyes tributarias, ¿verdad? Generales en donde se impone a los ciudadanos por la utilización de X o Y servicio un porcentaje a pagar. Esa es una de las diferencias. La segunda diferencia es la relación con el coste del servicio, ¿verdad? En el caso del precio público establece una función de los costos directos en la que incurre la entidad pública para brindar el servicio o la actividad específica. Se busca que estos ingresos sean obtenidos a través del tiempo y el precio público cubran los gastos asociados a esa prestación de ese servicio, ¿verdad? O sea, que queden de alguna forma calzados. En el caso de las tasas, si bien es cierto, también pueden estar vinculadas al tema de los costos, su cálculo es un poco más complejo, ¿verdad? E incluye otros elementos como el tema de la inversión pública, la financiación de los servicios generales, eh, gasto de empleados, todo ese tipo de cosas lo incluye. La tercera diferencia es la voluntariedad, también esa palabra se me queda un poquito, de la prestación. En el caso del precio público, la contraprestación es voluntaria, ¿verdad? Es decir, los ciudadanos pueden optar o no por el servicio o para participar en la actividad que ofrece la entidad pública. En el caso de las tasas, como bien todos lo sabemos, es obligatorio y se exige a los ciudadanos cuando utilizan un servicio o realizan una actividad sujeta al pago de la tasa que deban hacerlo. Es decir, no hay de otra, hay que pagarlo. Es parte de, ¿verdad? Eso es con respecto a las tasas. Con respecto a la cuarta consulta, donde dice explique los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco, podríamos decir lo siguiente. Básicamente existen tres tipos de obligaciones tributarias que nosotros como contribuyentes, seamos personas físicas o jurídicas, debemos cumplir y son muy importantes para el fisco, que es la encargada de realizar ese cobro. Básicamente podemos decir que las obligaciones son obligaciones de pago, ¿verdad? Son aquellas obligaciones que implican el pago de los impuestos, es decir, estamos obligados a pagar impuestos, las obligaciones de declaración, cuando hablamos de obligaciones de declaraciones que estamos obligados a presentar las declaraciones, las cuales proporcionan la información necesaria para que el gobierno pueda revisar todas básicamente los movimientos que hace cada una de las compañías, ¿verdad? Eso es importante, es declarar constantemente según lo establece la ley, tenga o no tenga ingresos, que también es un punto importante, ¿verdad? Una discusión con un amigo, ¿verdad? Decía, mira, pero es que yo tengo un negocito y no declaro porque no vendí. Bueno, no hay que declarar, así sean cero para que el fisco esté claro, ¿verdad? Y la no declaración conlleva una serie de sanciones. Bueno, y lo otro es la obligación de la información. Nosotros estamos en la obligación de proporcionar toda la información al fisco con relación a transacciones muy específicas o situaciones que ellos requieran, ¿verdad? Eso es presentar estados financieros, transferencias, en caso de una auditoría de Hacienda, transferencias de activos, todos los bienes adquiridos, es decir, tener totalmente transparencia y como comúnmente dicen, al libro abierto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las obligaciones que tenemos dentro de las obligaciones tributarias. Y bueno, básicamente la importancia para el fisco, pues básicamente es la recaudación, ¿verdad? Es decir, con todas estas lo que el fisco se asegura es recaudar y recaudar bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una empresa X que vendo $100,000 al año, ¿verdad? Tengo que pagar mis obligaciones, pero también si soy una empresa que vendo $20 millones al año, tengo ganancias importantes, no voy a pagar lo mismo que la que vende $100,000, ¿verdad? Si no voy a pagar más. Por eso es importante que ellos cataloguen a las empresas según los ingresos, obviamente, y la capacidad de poder aportar, ¿verdad? Eso lo vimos en la tarea anterior, en donde vimos los principios y demás y que la importancia de que estas obligaciones de alguna forma están ligadas en esa obligación de poder pagar, ¿verdad?
de poder darle información al gobierno para que ellos, o al fisco, para que ellos puedan tener ese dato y decir, ah, bueno, sí, mira, no sé, la media en el sector construcción ronda una utilidad neta de tanto y que no pueda ser que Ronald salga siempre en rojo en todos los años, ¿verdad? Porque pues hay algo extraño, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces, eso es una de las importancias más importantes eh, de que tiene las obligaciones tributarias con el fisco, ¿verdad? Este, ya vamos por la pregunta 5. Con respecto a la pregunta 5 nos dices para qué sirven los deberes formales. Esto es importantísimo. Bueno, los deberes formales son obligaciones que debemos cumplir nosotros como contribuyentes en relación a la presentación de declaraciones, los registros de libros contables, la emisión de facturas, bueno, con el tema de facturación electrónica y otros aspectos administrativos. Esos deberes formales, de nuevo, al final de cuentas está muy relacionado a la consulta anterior porque lo que hacen es establecer el control y la fiscalización de la parte tributaria de cada una de las instituciones con los contribuyentes y que estén claros de cómo están esas partidas que deben de recibir ellos de los recursos y que también, ¿verdad?, tenga sentido y que no se esté dando la famosa evasión de impuestos, ¿verdad? Esto básicamente también está incentivando la transparencia y la equidad, que era lo que les decía anteriormente, o sea que trabajemos básicamente a libros abiertos en donde ellos estén claros de cada una y en el caso de haber una duda, pues ellos tienen todo el derecho de ir y revisar básicamente lo que necesiten de la compañía, ¿verdad? Esto también les permite tener controles internos, como les decía, revisar, no sé, los históricos de transacciones, los históricos de rentabilidades y utilidades de un sector de la industria, ¿verdad? Desviaciones y entender por ahí dónde pueden haber alguna que otra empresilla que esté por ahí haciendo cosas incorrectas. En resumen, los deberes formales son claves en el ámbito tributario porque facilitan el control, recopilan información muy importante, tienen que tener la transparencia y la equidad para poder controlar a los contribuyentes. Después ya creo que ya está la última, sí, sí, correcto, la última, dice en cuál categoría clasificaría las cuotas de la seguridad social de la caja. Bueno, desde mi punto de vista, con el tema de la caja costarricense del Seguro Social, se clasifican como contribuciones sociales, ¿verdad? Para mí son contribuciones 100% sociales o cotizaciones sociales, en donde son aportes obligatorios, tanto nuestros como de empleados, en el caso mío soy empleado, como de mi patrono, ¿verdad? Que ellos tienen que pagar obviamente sus recursos. Y básicamente estas cotizaciones o estos pagos que nosotros hacemos funcionan para sostener el régimen de seguridad social, que desde mi punto de vista es un régimen de primer mundo. No tenemos nada que envidiarle a ningún sistema de salud de verdad de todo el mundo. Fuimos pioneros en Latinoamérica y seguimos siendo de las instituciones y de los seguros sociales más robustos del mundo. Hoy justamente salió un tema delicado, ¿verdad? Que lamentablemente algunos ya sabíamos que tarde o temprano iba a salir los despilfarros de recursos de la caja, que es un tema muy amplio y me gustaría ampliarlo más, pero bueno, hoy justamente salió en las noticias, eh, en el Consejo de Gobierno, en la conferencia de prensa, hicieron una denuncia sobre ciertas personas que al final no dicen los nombres, pero bueno, son personeros de la institución que estaban haciendo malas cosas. En resumen, no me voy a meter en ese tema, eso es otro tema. Esta ha sido mi participación, creo que estoy cerca del filo del tiempo, entonces hasta acá dejo el video, espero sea de su grado y nos vemos entonces. Hasta luego, buenas noches.